Buenos días, tardes o noches, mi nombre es Ángelo Di Cristófano, voy a rendir el final de Literatura Latinoamericana 2 con la propuesta curricular de 2020 que propone la realización de un video de 15 minutos donde se aborde la transculturación narrativa propuesta por el crítico uruguayo Ángel Rama y a partir de ella el análisis de dos novelas latinoamericanas, Huasipungo y Ríos Profundos. En cuanto a la transculturación narrativa, es importante contextualizar. A partir de 1810 se dan en América Latina procesos de independencia de las distintas naciones latinoamericanas, mayoritariamente de la corona española. En este proceso independentista no solo se va a buscar la independencia económica o política, pensemos en un gobierno propio o en la libertad de comercio, sino que se va a dar también un proceso independentista en lo cultural, y dentro de estas áreas intelectuales o culturales se encuentra la literatura. Rama destaca tres niveles que se dan de manera interrelacionada, pero que los vamos a ver por separado, a partir de los cuales se busca la independencia. El primer nivel de ellos es justamente la independencia, es decir, una búsqueda o un afán de lograr separarse, distanciarse o diferenciar la literatura latinoamericana de la literatura europea. Algunos elementos complican esta empresa, entre ellos pensemos en los géneros discursivos o en los géneros literarios provenientes de Europa que seguían continuando los escritores latinoamericanos, o pensemos en el lenguaje castellano, que fue un elemento sumamente problemático para los escritores de la época. A partir del segundo nivel, que es la originalidad, vemos esta profunda interrelación entre los tres niveles, ya que si bien no se podía alejar totalmente de los sistemas de escritura europeas, sí se podía independizar la literatura latinoamericana siendo original en alguno de los elementos, y el elemento clave que se encontró para lograr la independencia siendo original fue el de la representatividad de los grupos autóctonos americanos o de los grupos nativos americanos o indígenas que habitaban en las diferentes naciones. En otras palabras, logrando la representatividad, es decir, dar voz, utilizar temáticas, lenguaje, etcétera, como vamos a ver más adelante con los elementos, pero lograr esta representatividad de la cultura local era ser original frente a los textos europeos que claramente no podían generar esta reivindicación, y ser original significaba independizarse o distanciarse de la literatura europea. Rama destaca tres momentos para conformar la transculturación. La primera es la aculturación, que consiste en esta relación de pueblo dominado y pueblo dominante, el temor de las personas que iban a ser conquistadas epistemológicamente de perder su propia cultura. Ante este temor pasamos al segundo momento, que es el de la endoculturación, que consiste en el enfocar hacia adentro de la cultura misma para lograr niveles de representatividad de la cultura propia, teniendo en cuenta este temor por la pérdida parcial de la propia cultura. Y al final se da el tercer momento, que es el de la neoculturación, que consiste en la creación de nuevos fenómenos culturales a partir de la relación entre el pueblo dominado resistente y el pueblo dominante. La transculturación narrativa, señala Rama, es decir, la conjunción de estos tres momentos, la podemos observar en las obras atendiendo a tres elementos compositivos de análisis, que son el lenguaje, la estructura, tanto interna como externa, y la cosmovisión. En la exposición de hoy vamos a analizar dos novelas latinoamericanas. En un primer caso, Huasipungo de Jorge Icaza, que data en 1934, escritor ecuatoriano, y Los ríos profundos del peruano José María Arguedas, de 1958. Vamos a ver que en el caso de Los ríos profundos, incluso Ángel Rama mismo, creador de la transculturación narrativa, va a hablar de que es la novela transculturada por excelencia. Pero Huasipungo, si bien tiene un contenido latinoamericano, vamos a precisar por qué no podemos hablar de que es una novela transculturada. Comenzando con el análisis, tenemos el lenguaje transcultural, que es un reducto defensivo y prueba de independencia, y los escritores en este punto, para lograr la transculturación siguiendo la línea de Rama, tenemos que atender a la muestra de representatividad del lenguaje local, y en este caso se da a partir del léxico y la morfosintaxis.
Como vemos en Guasipungo hay un procedimiento estético o hay un procedimiento de representatividad a partir de la introducción de la fonética autóctona en la grafía. Es decir, Icaza va a escribir con un lenguaje amañado para intentar hacer una traslación de cómo suenan cuando hablan los indígenas el español castellano. Esto, lejos de ser una reivindicación de un idioma local o de una cultura local, lo que genera es una distancia entre la lengua del narrador, que sigue siendo formal, culta y castellana, y los dialectos de los personajes. De esta manera hay una estigmatización del indígena por no poder hablar el español normalmente, entre comillas, y hay una jerarquización del lenguaje y una jerarquización a partir del lenguaje de las clases sociales, ya que personajes como Hacendados o el cura en la obra, pensemos en Alonso, van a utilizar un lenguaje igual al del narrador, es decir, castellano, mientras que los personajes de una baja clase social, en este caso indígenas como Andrés o Kunchi, van a hablar con este español amañado que imita la fonética de este grupo social. En los ríos profundos sí hay una reivindicación del lenguaje, porque hay una fuerte fusión del castellano y del quechua en la obra, ya que Ernesto presenta esta dualidad entre estas dos culturas presentes en el Perú. Hay una gran utilización del quechua, como señalaba, y hay una traslación del idioma quechua a los caracteres castellanos, que es un gran logro del escritor para poder transcribir los huaynos utilizando el alfabeto, pero respetando el idioma quechua. Los huaynos en la obra van a estar en una columna en quechua y al lado van a estar traducidos para la comprensión del lector. En ambos casos, en Guasipungo y los ríos profundos, hay una explicación del lenguaje. En Guasipungo se utiliza un glosario que todavía estigmatiza más, porque quiere decir que un lector normal no puede comprender este lenguaje de los indígenas. En el caso de los ríos profundos hay una explicación dentro de la misma narración, ya vamos a llegar a eso, que sí logra una reivindicación del lenguaje quechua, sobre todo mostrando la fusión que existe entre quechua y español en la cultura peruana, en la cultura andina. Traje de citas para ejemplificar. En Guasipungo: vi carajo, ¿unde estáis? ¿Dónde id estar, pez? Cujiendo leña, ¿no? Aquí caguagua llorando. Amenaza el indio sin saber en quién descargar sus temores. No hay mucho más que añadir, pero aquí notamos el profundo distanciamiento entre el castellano que habla el narrador y el de los personajes indígenas, en este caso Kunchi y Andrés. En los ríos profundos vemos que tanto en la narración era el único alumno del colegio que procedía de una ayuda de indios, que está hablando de Palacitos. Tanto en la narración como en los diálogos, deja los quenchas, campeón, habló el añuco con cierta dulzura. Hay una profunda relación y hay una profunda fusión entre el quechua y el castellano. Estructura transcultural. Como señalábamos antes, hay una búsqueda de mecanismos literarios propios que se alejen, en este caso, del modernismo y del tradicionalismo, que tenían estructuras tradicionales y que utilizaban un lenguaje también tradicional. La estructura externa, en ambos casos hay un título que se relaciona con la obra. En el caso de Guasipungo se relaciona a la temática, que proviene de la palabra Guasipunku, el título, que es una parcela de tierra que los hacendados les daba de la propia hacienda a los nativos para que ellos edificaran y vivieran, pero a cambio de fuerza de trabajo. En los ríos profundos el título se relaciona, por un lado, de manera literal, ya que remite a los ríos andinos que provienen de la cordillera de los Andes. Pensemos en el río del puente Pachachaca, al que Ernesto va en varias partes de la obra. Y por otra parte se relaciona de manera metafórica con los ríos profundos que surcan el alma de las personas. Y en la obra el crecimiento personal significa poder pasar este río profundo del alma y llegar a disfrutar a la otra orilla. En Guasipungo la estructuración carece de elementos paratextuales a excepción del título, que es Guasipungo, y hay una separación en blanco para el cambio de los personajes en la narración. En los ríos profundos, además del título, hay un prólogo que es de Vargas Llosa, en la edición que yo leí. Hay una edición en 11 capítulos, con títulos que atañen al contenido, y entre estos ejemplos tenemos el primero y el segundo capítulo, que el primero se titula El Viejo, porque el Ernesto y el padre llegan a la casa del tío del padre del protagonista, que es conocido por el Viejo, y se retrata al viejo y el asilo que les da a los personajes. Por otra parte, en el capítulo Los Viajes,
justamente Ernesto nos narra los viajes que tuvo con su padre cuando era abogado itinerante. En cuanto a la estructura interna, Guasipungo presenta una estructura tradicional de inicio, nudo, desenlace. Hay un narrador que es extradiegético, omnisciente, que en ocasiones va a sugerir los puntos de vista que tiene respecto a lo que está contando. Pensemos en el momento en el que Andrés y Kunchi se pelean. Él realiza una subjetivación donde señala que si uno defiende a una mujer golpeada por su esposo, indígena obvio, ella incluso va a defenderlo porque es lo que tienen que hacer los machos. Entonces realiza inferencias sobre lo que narra. Y los espacios son verosímiles sin primacía de uno en particular. Podríamos añadir que quizás el espacio más importante es el del Guasipungo, pero hay una multiplicidad de espacios en la obra. En los ríos profundos también hay una estructura temporal de inicio, nudo, desenlace, es decir, hay una estructura cronológica, pero al mismo tiempo no es lógica, y también hay analepsis, ya que el personaje va a hacer todo el tiempo, va a mostrar los recuerdos que tiene, y si bien la obra va a avanzar cronológicamente, él va a volver sobre esos recuerdos en reiteradas ocasiones para explicar, por ejemplo, algún término o algo que vio antes en su vida. Los espacios son verosímiles, hay una primacía del espacio del Colegio de Abancay, donde Ernesto vive a partir del tercer capítulo, y hay dos clases de narradores en los ríos profundos. El primero es el que prima en toda la obra, o en casi toda la obra, mejor dicho, que es Ernesto. Él narra desde adulto los acontecimientos de su niñez, es un narrador en primera persona, intradiegético protagonista, y él realiza todo el tiempo imprecaciones subjetivas y utiliza palabras en quechua. Recordemos que Ernesto es un personaje que está profundamente marcado por la dualidad de pertenecer al mundo de los blancos por su físico, pero al mismo tiempo haberse criado en una comunidad de nativos autóctonos. Por lo tanto presenta esta dualidad o esta doble herencia. Por otro lado, hay narrador en tercera persona. Es importante notar que no se distancia su narración estructuralmente, pero sí se diferencia en lo discursivo, va a estar en tercera persona, va a ser un narrador etnólogo y aparece para realizar explicaciones concernientes a la cultura andina, principalmente de terminologías, que son en quechua. Este narrador, si nosotros lo extrajéramos de la obra, no afectaría la trama, pero sí explica al lector sobre diferentes, por ejemplo, objetos o diferentes formas de nombrar propias de la cultura quechua que sí enriquecen la narración, pese a que no la modifiquen ni que agreguen ningún núcleo narrativo a la trama. Por último está la cosmovisión transcultural, y vamos a finalizar también la exposición. En Guasipungo vemos que, sumando la cosmovisión al lenguaje y la estructura, hay una temática que sí toca a lo latinoamericano. Pensemos en Guasipungos, en esta relación de explotación. El problema es que no podemos hablar de que es una novela transculturada porque lo hace desde la mirada europea. Lo vimos de manera notoria en el lenguaje. El retrato del nativo americano, que si bien está en la obra, no es reivindicativo, sino que acentúa la discriminación, es decir, continúa con la estigmatización del indígena, lejos de lograr una reivindicación o lejos de darle voz. En cambio, en los ríos profundos sí hay una reivindicación de la cultura andina. Recordemos que esta obra es profundamente autobiográfica y que el mismo autor, Arguedas, tiene una profunda intención de lograr la reivindicación y darle voz a los grupos nativos. Recordemos que él mismo es etnólogo y que él mismo se crió con grupos nativos, por lo tanto tiene un afán reivindicador que es propio de una dualidad, tal como la de Ernesto, la de Arguedas, una dualidad entre estos dos mundos, el colonizado y el colonizador, o el explotado y el explotador, o el dominante y el dominador. A partir de su obra realiza una crítica a la vulneración y la relación de dominio, esto tanto a nivel macro, y pensemos en las mujeres luchando por la sal, como a nivel microcultural también, y se da sobre todo en el microuniverso del Colegio de Abancay, donde hay una relación de vulneración y una relación de dominio. Pensemos en los personajes del Añuco, que lo citamos anteriormente, o el Lleras, que son alumnos más grandes y que en el caso del Añuco proviene de un sector social alto, aunque ha venido menos, que la relación es de dominación hacia sus compañeros en muchas ocasiones más pequeños o pertenecientes a culturas indígenas, como en el caso de Palacios. Y con esto terminaríamos la exposición.
observando cómo Los ríos profundos sí es una novela transculturada en sus elementos compositivos, mientras que Guasipungo, hablando de manera coloquial, se queda a la mitad, ya que logra algunos procedimientos que en algún sentido son representativos, pero lejos de lograr la reivindicación, continúan con la estigmatización. De hecho, leyéndolos años después y de una cultura diferente, Los ríos profundos tiene un gran grado de seriedad, mientras que Guasipungo se hace difícil leer porque parece más una sátira, o parece más que la intención del autor es provocar risa, aunque no lo sea la intención, que lograr una reivindicación o representatividad.